Llevábamos 10 años casados cuando mi marido encontró al amor de su vida. Dijo que ella era de alma pura, que no le importaba el dinero. Me volví hacia mi asistente y le dije: cancela sus tarjetas, suspende sus medicinas, cambia las cerraduras. ¿El amor de su vida? Pues iba a concederle su deseo. Me senté frente al tocador, observando a la mujer en el espejo. A mis 35 años, las comisuras de mis ojos ya mostraban algunas arrugas tenues. Eran las huellas de las noches en vela, preocupada por la contabilidad de la empresa, por la enfermedad de mi suegra y por los interminables proyectos de investigación de mi marido. Hoy elegí un vestido de seda color ciruela, un color profundo pero lleno de poder, como mi posición actual en la familia y en el mundo de los negocios. Hoy era el 10º aniversario de mi boda con Javier. La gente suele decir que la devoción de una esposa nunca queda sin recompensa. Me había aferrado a esa frase durante toda una década. De ser la hija mimada de una familia acomodada, acepté casarme con Javier, un profesor universitario pobre con una pesada carga familiar. En aquel entonces, mis padres se opusieron con todas sus fuerzas. Mi madre me dijo que casarse con un hombre pobre no era el problema. El problema era casarse con una familia política que no sabía valorar nada. En ese momento yo era joven, creía en el amor, en la bondad y en el intelecto de Javier, así que hice oídos sordos a todo. Usé toda mi dote y mi perspicacia para los negocios para construir el imperio que tenemos hoy, sacando al mismo tiempo a toda la familia de mi marido del fango de la pobreza. Abrí un cajón y saqué una caja de terciopelo rojo de lujo. Dentro había un reloj Patek Philippe que había encargado en Suiza hacía medio año. Javier se quejaba a menudo de que su viejo reloj tenía la correa de cuero gastada y que no le parecía elegante llevarlo para dar clases o reunirse con socios. Recordaba cada palabra que decía, cada ceño fruncido. Para mí, Javier no solo era mi marido, sino también el orgullo intelectual que siempre había venerado. Yo era una mujer de negocios, con el olor del dinero impregnado en la piel, por lo que apreciaba el aire erudito y noble de un académico como él. Sonó el teléfono. Era la voz de mi asistente al otro lado de la línea. Señora Isabel, ya está todo listo en la cantina de la Universidad Complutense. El chef informa que ha preparado el cocido madrileño exactamente como usted lo pidió, con el sabor de antaño. Sonreí y respondí: perfecto, gracias, Carla. Iré para allá de inmediato. No dejes que Javier se entere. Quiero que sea una sorpresa. Guardé el reloj en mi bolso, con el corazón palpitando como en los primeros días de nuestro amor. En lugar de los restaurantes de lujo con velas y luces tenues que frecuenta la alta sociedad, decidí celebrar nuestro aniversario justo donde todo comenzó, la vieja cantina de la universidad. Hace 10 años, nuestra boda se celebró allí. Éramos muy pobres entonces, solo unas pocas mesas con comida sencilla. La novia y el novio llevaban los zapatos manchados de barro porque llovía a cántaros, pero en medio de aquella dificultad y penuria, nunca olvidaré la mirada de Javier llena de gratitud y promesas. Me tomó la mano y juró delante de nuestros amigos: Isabel, sufre conmigo ahora, y cuando alcance el éxito, te lo compensaré 1000 veces más. Grabé ese juramento en mi corazón. No necesitaba que me compensara con oro y plata, solo necesitaba su amor incondicional. Conduje mi coche de lujo fuera del garaje de la villa. Esta casa era el sudor y las lágrimas de mis últimos 10 años. Cada ladrillo, cada árbol del jardín, había sido cuidado por mis propias manos. Pensé en Pilar, mi suegra, que acababa de escapar de la muerte gracias al riñón que yo había buscado por todas partes, gastando millones de euros para asegurar la operación. Pensé en Cristina, mi cuñada caprichosa y derrochadora, que cada mes me pedía dinero para comprar bolsos de marca e ir de fiesta. Los protegía no porque me sobrara el dinero, sino porque amaba a Javier. Quería que él pudiera concentrarse en su trabajo sin preocuparse por las necesidades básicas. Las calles de Madrid estaban concurridas al atardecer, pero mi corazón se sentía ligero. Imaginé la cara de sorpresa de Javier al verme aparecer en la vieja cantina. Seguramente se emocionaría mucho. Él siempre había sido un hombre nostálgico y sentimental. El coche avanzó por calles familiares, llevándome de vuelta al antiguo campus universitario. Los viejos plátanos de sombra seguían allí, testigos silenciosos de tantas generaciones de estudiantes. Aparqué en un rincón discreto. Me arreglé el vestido y me apliqué un poco más de lápiz labial rojo. Quería estar radiante para demostrarle a Javier que, a pesar del paso del tiempo y de la presión económica, su esposa aún conservaba su belleza y encanto. Bajé del coche y una suave brisa vespertina hizo ondear mi falda de seda. Una sensación de nerviosismo se apoderó de mi pecho. No le había avisado a Javier, solo le envié un mensaje diciendo que esta noche tenía una cena de negocios y llegaría tarde, que cenara sin mí. En realidad me había puesto en contacto con un viejo conserje conocido, pidiéndole que abriera la cantina a esa hora. Con la caja del regalo en la mano, caminé por el sendero de adoquines cubiertos de musgo que conducía a la cantina.
En mi mente, se repetían escenas de nuestros recuerdos. En aquel entonces, un plato de cocido de 5 euros era el mayor lujo que Javier podía ofrecerme. Compartíamos cada cucharada de caldo, nos cedíamos los trozos de carne más tiernos. ¿Cómo podía ser tan hermoso y significativo aquel pasado de pobreza? No podía imaginar que el lugar que albergaba los recuerdos más hermosos de mi vida se convertiría hoy en la tumba de mis 10 años de matrimonio. La puerta de madera de la cantina, con la pintura desconchada, estaba entreabierta, proyectando una débil franja de luz amarilla. Sonreí, pensando que el conserje ya habría encendido la luz esperándome, pero no, algo no estaba bien. Mi corazón dio un vuelco al ver el familiar Mercedes negro aparcado discretamente detrás de un seto de adelfas marchitas. Era el coche que le había regalado a Javier el mes pasado para celebrar la defensa de su tesis doctoral. ¿Por qué estaba su coche aquí? ¿Acaso él también recordaba nuestro aniversario y quería darme una sorpresa? La idea me reconfortó un poco. Quizás mi marido y yo estábamos realmente conectados. Me acerqué de puntillas, planeando asustarlo como en nuestros traviesos días de estudiantes, pero a medida que me acercaba, la intuición de una mujer experimentada hacía que mis pasos se volvieran pesados. No había música, ni el ambiente de una fiesta en preparación, solo un silencio aterrador que lo envolvía todo, roto de vez en cuando por el silbido del viento a través de las rendijas de la puerta. Decidí no entrar por la puerta principal. Rodeé el edificio hacia la entrada trasera, que daba a la cocina. Por este camino solía colarme para darle a Javier vales de comida extra cuando se quedaba sin dinero a final de mes. La puerta oxidada de la cocina estaba entreabierta. El olor a humedad de las viejas paredes encaladas me golpeó la nariz, mezclado con una fragancia de perfume desconocida, tan dulce y penetrante que resultaba empalagosa. Y entonces oí risas. No eran las risas alegres de un grupo de amigos, sino las risitas coquetas de una mujer joven, intercaladas con la voz profunda y cálida que había escuchado durante los últimos 10 años, la voz de mi marido. «Eres un travieso. ¿Por qué me citas en este lugar perdido de la mano de Dios? Aquí es más seguro, más íntimo, cariño. Además, este lugar tiene muchos recuerdos. Quiero crear nuevos recuerdos contigo, borrar todos los viejos y anticuados». Las palabras de Javier fueron como un cubo de agua helada arrojado directamente a mi cara, un frío que me caló hasta los huesos. Me quedé paralizada, apretando la caja de terciopelo rojo con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la palma de mi mano, causándome un dolor agudo. Pero el dolor físico no era nada comparado con la cuchillada que acababa de destrozar mi corazón. Borrar todos los viejos y anticuados. Resulta que mis 10 años de juventud, 10 años de sacrificio, 10 años de compartir penas y alegrías, para él no eran más que cosas viejas que había que borrar. Contuve la respiración y me pegué a la pared manchada de grasa, tratando de escuchar cada palabra. Necesitaba saber quién era esa mujer y hasta qué punto se había corrompido mi marido, el erudito y modélico esposo. La oscuridad del rincón de la cocina parecía engullirme, pero fue esa misma oscuridad la que me ayudó a ver el verdadero rostro del hombre que una vez había venerado. Una obra de teatro torpe y cruel, estaba a punto de bajar el telón. Me escondí detrás de la puerta de pino carcomida que separaba la cocina del comedor principal de la cantina. La estrecha rendija apenas dejaba pasar mi mirada, pero fue suficiente para captar toda la escena en el interior. Bajo la luz amarillenta de una vieja bombilla de filamento, Javier estaba sentado en una de aquellas familiares sillas de plástico azul, pero no estaba solo. En su regazo había una joven delgada, de largo cabello negro y suelto. Llevaba una camisa blanca de uniforme y una falda excesivamente corta, y se acurrucaba contra el pecho de mi marido. Las manos que yo solía sostener cada noche, las manos que había cuidado de cada rasguño, ahora acariciaban la espalda desnuda de otra mujer. Sentí una opresión en el pecho, como si alguien me estuviera estrangulando. La sangre me subió a la cabeza, pero la racionalidad de una empresaria curtida en 1000 batallas me obligó a mantener la calma. No podía derrumbarme ahora. Tenía que ver. Tenía que oírlo todo. Javier. La voz de la chica sonaba melosa y empalagosa, como el azúcar, pero en mis oídos sonaba tan rancia como el pescado podrido. Ya casi es la fecha límite para pagar la matrícula, y mi madre en el pueblo está muy enferma, no sé cómo voy a arreglármelas. Creo que tendré que aplazar el curso. Javier la abrazó con más fuerza. Su voz estaba llena de una compasión y ternura que hacía mucho tiempo que no me dedicaba a mí. ¡Qué tontita! ¿Estando yo aquí? ¿Por qué te preocupas por el dinero? Tú concéntrate en estudiar. De la enfermedad de tu madre y de la matrícula me encargo yo. Eres un talento. Eres mi musa. No dejaré que te manches con el polvo del mundo. Pero, ¿de dónde sacarás el dinero? Oí que tu mujer controla las finanzas de forma muy estricta. ¿Sabe ella que me ayudas? Al mencionarme,
La voz de Javier cambió de repente. Ya no había ternura, sino un rencor y un desprecio sorprendentes. No menciones a esa vieja amargada, me quitas las ganas. ¿Qué sabe ella aparte de dinero? ¿Y más dinero? Todo el día con la cabeza metida en los libros de cuentas, calculando pérdidas y ganancias. Es una persona tan materialista, tan seca. Cada vez que abre la boca es para hablar de proyectos y contratos. A su lado, me siento tan asfixiado como en una cárcel. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar. Vieja amargada, materialista, seca. Ese dinero materialista compró las medicinas para tu madre, el coche que conduces, la casa en la que vives, e incluso el título de doctor que ostentas. Esos libros de cuentas secos son lo único que ha impedido que tu familia muriera de hambre y fuera despreciada por el mundo. La chica soltó una risita, con un tono ligeramente triunfante. Pues a mí me parece muy capaz. Además, cuida muy bien de tu familia. He oído que incluso financia becas para nuestra universidad. De hecho, yo estoy recibiendo una beca de su empresa. Sus palabras fueron como un relámpago que atravesó mi mente. Una beca de mi empresa. Entrecerré los ojos, tratando de ver mejor el rostro de la chica. Bajo la luz tenue, su cara ovalada y sus grandes ojos inocentes empezaron a resultarme familiares. Laura. Era Laura. La estudiante de último año de filología, a quien yo misma había firmado la decisión de concederle la beca por méritos y dificultades económicas, valorada en 10.000 euros a principios de año. Lo recordaba claramente porque en su expediente había escrito una conmovedora historia sobre su humilde origen familiar, pero su gran determinación. Cuando le entregué el premio, me tomó la mano con los ojos llorosos y dijo: «Gracias, señora Isabel, usted es la benefactora de mi vida. Seguiré su ejemplo para convertirme en una mujer de éxito». Resulta que seguía mi ejemplo robándome el marido. Usaba mi propio dinero para arreglarse, ir de compras, y luego usaba esa falsa apariencia de inocencia para seducir al marido de su benefactora. El descaro de esta situación superaba con creces mi imaginación. Javier soltó una risa burlona acariciando el pelo de Laura. Su dinero también es mi dinero. ¿Crees que es tan brillante? Sin mi apoyo moral, sin que yo me encargara de las relaciones internas y externas, ¿cómo podría ella ganar dinero tranquilamente? Ella es solo una máquina de imprimir billetes. Pero tú, Laura, tú eres el alma, el verdadero amor de mi vida. Eres pura, bondadosa, entiendes de poesía, de música, de arte, entiendes las inquietudes de un intelectual como yo. Ella, cuando llega a casa, solo huele a dinero, a perfumes caros y empalagosos. Me dan náuseas solo de olerlo. Náuseas. Esas dos palabras retumbaron en mi cabeza. El perfume caro que uso es porque una vez dijiste que era elegante. ¿Por quién me desvivo trabajando para ganar dinero? Miré la caja de regalo que tenía en la mano. El Patek Philippe reluciente parecía burlarse de mí. Mi sinceridad, mis 10 años de amor, ahora eran comparados por el hombre con el que compartía mi vida con una estudiante cazafortunas y pisoteado sin piedad. La ira dentro de mí no estalló como un fuego abrasador, sino que se volvió fría y afilada como el hielo. Sentí lástima por mí misma y asco por los dos que representaban su farsa romántica ahí dentro. Todo el afecto, todo el respeto que sentía por Javier se había desvanecido por completo en ese instante. Respiré hondo, tragándome las lágrimas. La Isabel de antes, la ingenua estudiante que creía en una cabaña y 2 corazones, había muerto. Ahora, aquí de pie, estaba Isabel García, la directora general del Grupo Áncora. No permitiría que nadie pisoteara mi orgullo. Dejé suavemente la caja de regalo en la polvorienta encimera de la cocina, ya no la necesitaba. Me arreglé el pelo, me alisé el vestido. Entraría allí no para montar una escena de celos como una mujer vulgar, sino para enseñarles una lección sobre el precio de la traición. Avancé y di una fuerte patada a la puerta de madera. El sonido seco y estruendoso rompió la atmósfera íntima del interior. El ruido hizo que la pareja de adúlteros saltara. Laura soltó un grito ahogado y empujó a Javier a toda prisa, mientras se arreglaba torpemente el cuello de la camisa desabrochada. Javier, por su parte, tenía la cara pálida como un muerto, con los ojos desorbitados, mirando hacia la puerta como si hubiera visto un fantasma. Me quedé allí, en el umbral, mi sombra proyectándose larga sobre el viejo suelo de baldosas. Mi mirada era gélida, recorriendo a los dos que temblaban como ratas en una alcantarilla iluminadas por un foco. Isabel. La voz de Javier temblaba, tartamudeando sin poder formar palabras. ¿Qué haces aquí? No respondí de inmediato. Entré tranquilamente. El sonido de mis tacones contra las baldosas era regular y firme, como el martillo de un juez a punto de dictar sentencia. Fui directamente a la mesa de plástico. Saqué una silla frente a ellos y me senté,
cruzando las piernas con la misma elegancia y seguridad que si estuviera en la sala de juntas del Consejo de Administración. ¿Estás muy sorprendido? Esbocé una sonrisa. Una sonrisa que sabía que era más aterradora que el llanto. ¿No es hoy nuestro 10º aniversario de boda? He venido a rememorar viejos tiempos. Y mira por dónde. Me encuentro con una obra de teatro de lo más entretenida. Laura ya me había reconocido. Su rostro estaba lívido, sin una gota de sangre. Agachó la cabeza rápidamente, retorciéndose las manos, y se escondió tímidamente detrás de Javier. Señora Isabel, lo siento. Cállate. Mi voz fue un susurro, pero con suficiente autoridad para hacerla callar. No te he dado permiso para hablar. Me volví hacia Javier, el hombre al que esa misma mañana le había anudado la corbata con cariño antes de que fuera a trabajar. Ahora, al ver su aspecto desaliñado, sudando profusamente de miedo, solo sentía un profundo desprecio por su cobardía. ¿Qué decías hace un momento? Incliné la cabeza, fingiendo pensar. ¿Vieja amargada, materialista, seca, que solo entiende de dinero? Javier, durante los últimos 10 años, esta vieja ha mantenido a toda tu familia, desde la comida y el techo hasta tu falso honor. Dices que mi dinero te da asco, pero aún así lo aceptas puntualmente cada mes. ¿El coche que conduces? ¿Los trajes que vistes? ¿Incluso los calzoncillos que llevas puestos? ¿Hay algo que no se haya comprado con mi dinero nauseabundo? Javier, tras el pánico inicial, pareció recuperar un poco la compostura. El orgullo herido de alguien que se considera un intelectual se despertó, se levantó de un salto, se arregló la ropa, intentando recuperar su habitual aire de dignidad. No te creas que por tener dinero puedes venir a darme lecciones de vida, gruñó Javier, con la cara enrojecida. Me estabas espiando. Contrataste a alguien para que me siguiera, ¿verdad? Ya lo decía yo. Vivir contigo es como estar en una cárcel. Nunca respetas mi privacidad. Me eché a reír a carcajadas, una risa amarga que resonó en la sala vacía. ¿Privacidad? ¿Llamas privacidad a tener una aventura con una estudiante y usar el dinero de tu mujer para mantener a tu amante? Javier, eres doctor, eres profesor universitario, y tu lógica es peor que la de un niño de 3 años. No necesito espiarte. El cielo tiene ojos, querido. Vine aquí para darte una sorpresa, pero la sorpresa que tú me has dado es demasiado grande, no me la puedo tragar. Dirigí mi mirada a Laura, que seguía encogida detrás de Javier. Y tú, Laura Pérez, estudiante brillante, ejemplo de superación, enfaticé cada palabra. Recibes mi beca, aceptas mi patrocinio, y me lo pagas acostándote con mi marido. ¿Esa es la moral que has aprendido en la vida? Laura levantó de repente la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, una mirada que haría que cualquier hombre quisiera protegerla, pero que a mí solo me producía asco. Señora Isabel, no me insulte. El profesor Javier y yo estamos juntos por amor verdadero. Tenemos una conexión espiritual. No necesito su dinero. Le amo por quien es. ¡Qué gran amor verdadero!, aplaudí con sarcasmo. No necesitas dinero. ¿Y quién se estaba quejando de la pobreza hace un momento pidiendo dinero para la matrícula? ¿Quién pedía dinero para curar a su madre en el pueblo? ¿Me tomas por tonta? Si Javier fuera un repartidor de globo, un obrero muerto de hambre, ¿tendrías una conexión espiritual con él? ¿O es que te fijaste en su título de profesor y en el Mercedes reluciente que conduce? Javier, al ver a su pequeña amante acorralada, se interpuso para protegerla, mirándome con furia. Cállate. No vengas a juzgar a Laura con tus modales de verdulera. Ella es 1000 veces más pura y santa que tú. Mírate a ti misma, siempre hablando de dinero. ¿Alguna vez te has parado a entender lo que necesito, lo que pienso? Laura me da inspiración, me hace sentir como un hombre de verdad, no como un mantenido, que es como me siento a tu lado. Mantenido. Me levanté para enfrentarme directamente a Javier. No era tan alta como él, pero mi aura en ese momento le hizo retroceder un paso. ¿Así que finalmente admites que eres un mantenido? Muy bien. Si estás tan harto de esta vida asfixiante, tan harto de esta esposa que huele a dinero, entonces liberémonos el uno al otro. Lo miré directamente a los ojos, declarando cada palabra con firmeza. Mañana mismo presentaré la demanda de divorcio. Tú y tu amor verdadero. Id preparándoos para disfrutar de una vida sin el olor a dinero. A ver si vuestras almas nobles se pueden comer. Dicho esto, me di la vuelta y me marché, sin dignarme a mirar las caras de asombro que dejaba atrás. Pero justo al llegar a la puerta, vi 2 figuras familiares corriendo hacia adentro. Eran Pilar y Cristina, la familia política al completo. La obra de teatro, al parecer, no había terminado, sino que acababa de empezar el acto más emocionante. Pilar y Cristina aparecieron en la puerta, impecablemente vestidas y perfumadas. Probablemente también habían venido a asistir a la supuesta fiesta de aniversario que yo había preparado con tanto esmero,
Pero en lugar de una sonrisa de felicitación, lo que se encontraron fue la escena de yo, enfrentándome a Javier y Laura en una atmósfera cargada de pólvora. Al ver a Laura escondida detrás de su hijo, la mirada de Pilar vaciló ligeramente. Yo sabía de sobra que Laura no era una desconocida para ella. Una vez, había visto un mensaje de Laura preguntándole a mi suegra por su salud de manera muy familiar. Resulta que se habían estado viendo a escondidas. La única tonta a la que habían mantenido en la ignorancia era yo. Miré directamente a Pilar y la saludé con una ironía mordaz. «Mamá, Cristina. Llegáis justo a tiempo. Entrad y ved la maravillosa obra que está representando vuestro querido hijo y hermano». Antes de que Pilar pudiera decir nada, Javier se adelantó, cambiando por completo su tono, adoptando una actitud de víctima agraviada. «Mamá, mírala. Ha venido aquí a armar un escándalo, a insultarme a mí y a Laura. Se cree que porque tiene dinero puede pisotear a toda esta familia. Ya no puedo soportarlo más». Cristina, mi cuñada, con su pelo teñido de un rubio chillón, me lanzó una mirada de soslayo y corrió al lado de su hermano. «Isabel, ¿a qué viene tanto alboroto? Mi hermano es profesor universitario, una persona con estatus. Ten un poco de respeto por su imagen. Si hay algún problema, se habla en casa, a puerta cerrada. ¿Por qué sacar los trapos sucios en público?» Me eché a reír, una risa fría que resonó en toda la sala. «Respeto por su imagen. Pregúntale a tu hermano si le importa su imagen cuando se trae a su amante a esta misma cantina para retosar. Mirad bien, esta es Laura, la estudiante a la que patrocino con una beca. Vuestro hermano se está liando con la misma persona que está en deuda con su mujer. ¿Os parece muy honorable?» Pilar finalmente entró con paso lento. No mostró ni sorpresa ni enfado hacia su hijo. Al contrario, me miró con una expresión de reproche. La misma mirada que había recibido durante 10 años cada vez que no cumplía sus deseos. «Isabel, como mujer, tienes que saber ser paciente. Que un hombre tenga varias mujeres es algo normal. Si Javier sale a divertirse un poco, es solo para liberar el estrés del trabajo. Si como esposa no sabes cómo retener a tu marido y dejas que busque la felicidad fuera, la culpa es tuya. No puedes culpar a nadie más». Me quedé petrificada. Mis oídos zumbaban ante la lógica enfermiza de mi suegra. Yo, la nuera devota que había vendido las joyas de mi propia madre para pagar su tratamiento médico. Ahora, a sus ojos, solo era una mujer que no sabía cómo retener a su marido. «¿Cómo puedes decir eso, mamá?», repliqué con voz contenida. «Lo he sacrificado todo por esta familia, y a cambio recibo esta traición descarada. ¿Quién te cuidó cuando estabas enferma? ¿Quién pagó las deudas de Cristina? ¿De dónde salió el dinero para la casa grande y bonita en la que vivís?». Pilar hizo un mohín y agitó la mano como si espantara a un insecto. «Venga, venga, no saques el tema del dinero para echárnoslo en cara, como si tu dinero fuera tan importante. Mi familia, aunque pobre, tiene principios y valores. Valoramos el afecto, no el dinero como la tuya. Javier es un genio, un fuera de serie. Necesita una esposa que lo entienda, con la que tenga sintonía, que le apoye. No una mercachifle que solo sabe hacer cálculos». Laura, al ver que tenía aliados, salió de detrás de Javier, con los ojos llenos de lágrimas. «La señora Pilar tiene razón. Quiero mucho al profesor Javier. Se siente solo en su propia casa. Isabel, por favor, déjale ir. Nos amamos de verdad, por favor, danos tu bendición». Miré las 3 caras desvergonzadas que tenía delante. Un marido traidor, una suegra ingrata y una amante descarada. Se habían unido en mi contra, usando argumentos de falsa moralidad para atacarme. De repente, me di cuenta de mi error. El mayor error de mi vida no fue casarme con un hombre pobre, sino casarme con una familia de ingratos y desagradecidos. Javier, animado por el apoyo de su madre y su amante, se envalentonó aún más. Me señaló con el dedo. «¿Lo has oído? Todo el mundo ve lo irracional que eres, solo tú no te das cuenta. Siempre te crees la mejor, que nos estás haciendo un favor a mi familia. Estoy harto de tu actitud condescendiente. Laura es la que me entiende, la que valora mi valía como persona. Ella me ama por ser un hombre corriente, sin importarle la fama o la fortuna. Eso es amor verdadero. Amor verdadero sin importarle la fama o la fortuna». Quería reírme en su cara. A ver cuánto duraría ese amor verdadero si cortaba toda ayuda económica. Respiré hondo, recuperando la fría calma propia de una mujer de negocios. No necesitaba discutir con gente que no estaba a mi nivel intelectual. «De acuerdo», dije con voz gélida. «Si tanto despreciáis mi dinero y tanto valoráis el afecto y la nobleza, os concederé vuestro deseo». Me volví hacia Pilar y Cristina, con una mirada tan afilada que las hizo estremecerse. «Mamá, Cristina, recordad bien vuestras palabras de hoy, no os arrepintáis nunca. Y tú, Javier, dices que Laura te ama por quien eres, sin importarle lo material, ¿verdad? Perfecto.
Aferraos a esa creencia. Cogí mi bolso, me erguí y levanté la cabeza. Me voy de aquí, no como una perdedora que huye, sino como una reina que se sacude los parásitos que se le han adherido. Terminamos aquí. Nos vemos en el juzgado. Salí por la puerta, dejando atrás las miradas de odio y la sonrisa triunfante de Laura. ¿Creía que había ganado? Acababa de poner un pie en el infierno sin saberlo. Apenas salí de la cantina, oí el sonido de pasos apresurados detrás de mí. Era Pilar. Se abalanzó sobre mí, bloqueándome el paso, con el rostro enrojecido por la ira. «Detente. ¿A dónde crees que vas? ¿Armas todo este escándalo y te largas como si nada?» Me detuve y la miré con una frialdad sin precedentes. Antes, cada vez que ella levantaba la voz, yo bajaba la cabeza y me disculpaba para mantener la paz familiar. Pero hoy, esa paciencia había muerto junto con mi matrimonio. ¿A dónde voy es asunto mío? Ya no tienes ningún derecho a interrogarme. Pilar me miró con furia y me señaló con el dedo. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu suegra, malcriada? ¿Te crees que por tener dinero puedes hacer lo que te da la gana? Te diré una cosa. Mi hijo hace bien en dejarte. Una mujer como tú, que solo sabe ganar dinero, que descuida a su marido y que no entiende la obediencia que una esposa debe a su esposo, ni los perros te querrían. Cristina también llegó corriendo y se unió a su madre. Así es. Mírate a ti misma. Vieja y fea. Siempre con esa cara de amargada. Laura es joven, guapa y dulce. Es normal que mi hermano se enamore de ella. Deberías mirarte al espejo y hacer autocrítica en lugar de culpar a los demás. Miré a las dos mujeres que tenía delante, con un sentimiento de desprecio absoluto. ¿Eran estas las personas a las que había cuidado con esmero durante 10 años? Recordé las noches en vela en el hospital cuando Pilar sufría ataques al corazón. Recordé las veces que Cristina me llamaba llorando en mitad de la noche porque los acreedores la acosaban, y yo tenía que ir a pagar sus deudas. Las había considerado mi familia. Pero resulta que, a sus ojos, yo no era más que una vaca lechera a la que exprimir, un cajero automático sin emociones. ¡Basta ya!, grité con una voz tan firme que ambas se callaron de golpe. Me llamáis vieja, fea, materialista. De acuerdo. Vamos a ver cuántos días podéis vivir con vuestra nobleza sin el dinero de esta vieja fea y materialista. Pilar hizo un mohín con desdén. Va, no intentes asustarnos. Sin tu dinero mi hijo sigue siendo doctor, un prestigioso profesor universitario. Su sueldo es más que suficiente para mantener a toda la familia. ¿Crees que sin ti nos moriremos de hambre? ¿Doctor? ¿Profesor? Solté una risa amarga. ¿Sabe usted cuánto gana su hijo como profesor? 2.000 euros. 2.000 euros al mes, señora. Esa cantidad ni siquiera le alcanza para comprar un frasco de sus suplementos vitamínicos, ni para que su hija se compre un vestido. ¿Cree que los viajes a Europa, la ropa de marca, las comidas de lujo que disfrutáis salen de su sueldo? Cristina se enderezó y replicó. No mientas. Mi hermano tiene proyectos de investigación científica que le dan millones. Él mismo me lo dijo. No intentes engañarnos. ¿Proyectos? Negué con la cabeza, asqueada por su ignorancia. Esos proyectos están financiados al 100% por mi empresa. Fui yo quien puso el dinero para comprarle una reputación. Ahora que retiro la financiación, el proyecto se cancelará de inmediato. Ya lo veréis. Pilar pareció vacilar por un momento, pero aún así intentó mantener su falso orgullo. No te atreverás. Si haces eso, le estarás arruinando la vida a tu marido. No seas tan cruel. ¿Cruel? La miré directamente a los ojos. Comparado con cómo me habéis tratado hoy, lo que voy a hacer es hasta misericordioso. Habéis elegido poneros del lado de esa zorra, insultarme y pisotear mi esfuerzo. No me culpéis por ser despiadada. No quise malgastar más palabras con ellas. Me di la vuelta y caminé directamente hacia mi coche. Pilar intentó abalanzarse sobre mí para agarrarme, pero cerré la puerta de un portazo. A través del cristal insonorizado la vi gritar e insultar, con el rostro desfigurado por la rabia. Cristina, a su lado, pataleaba. Con una expresión de frustración, arranqué el coche y aceleré, pasando a su lado como si fueran extrañas. Por el retrovisor, las imágenes de mi familia política se hicieron más pequeñas hasta desaparecer. No lloré. Mis lágrimas eran demasiado valiosas para derramarlas por quienes no lo merecían. El coche volaba por la autopista. Abrí la ventanilla para que el viento nocturno me secara el sudor frío de la frente. Mi mente estaba más lúcida que nunca. El dolor había pasado, dando paso a un cálculo frío y preciso. Cogí el teléfono y marqué el número de mi fiel asistente. ¿Carla? Soy yo, Isabel. Sí, señora Isabel, la escucho. ¿Qué tal la fiesta de aniversario? ¿Se sorprendió el señor Javier? Muchísimo, Carla reía amargamente. Pero de eso hablamos luego.
Ahora escucha atentamente mis instrucciones y ejecútalas de inmediato. Sí, dígame. La escucho. La voz de Carla se volvió seria al notar la extrañeza en mi tono. Primero, contacta inmediatamente con el banco y solicita el bloqueo de todas las tarjetas de crédito adicionales a nombre de Javier Alonso, Pilar Martínez y Cristina Alonso. El motivo es una solicitud del titular de la tarjeta principal. Hazlo ahora mismo. ¿Bloquearlas todas? Pero, ¿el señor Javier no está de viaje de negocios? No, él... Carla estuvo a punto de preguntar más, pero se detuvo. No hagas preguntas. Bloquéalas de inmediato. Sí, lo hago ahora mismo. Segundo, continué con voz firme. Llama a la administración de la urbanización y pide que corten todos los servicios de Internet y televisión por cable. Al mismo tiempo, contacta con las compañías de electricidad y agua y solicita la suspensión temporal del suministro porque los propietarios estarán fuera por un largo tiempo. ¿Cortar la luz y el agua? Pero la señora Pilar y Cristina siguen en la casa, ¿no? Ya no es su casa. Esa casa está a mi nombre. Es un bien privativo anterior al matrimonio. Lo que yo quiera hacer con ella es mi derecho. Tú solo cumple mis órdenes. Sí, señora, entendido. Tercero. Redacta inmediatamente un comunicado para retirar la financiación del proyecto de investigación, aplicación del folclor popular en la vida moderna, del Dr. Javier Alonso. El motivo es el incumplimiento de la cláusula contractual relativa a la ética del investigador principal. Envía este comunicado al rectorado de la Universidad Complutense y una copia a Javier mañana por la mañana. Señora Isabel, eso es muy grave. Si retiramos la financiación de repente, el señor Javier podría ser sancionado, incluso despedido. Eso es exactamente lo que quiero, dije con claridad. Usó mi dinero para mantener a su amante en la propia universidad, humillándome públicamente. Voy a quitarle todo lo que le he dado. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea, y luego la voz de Carla sonó llena de determinación. Entendido, señora Isabel. Lo ejecutaré de inmediato. ¿Se encuentra usted bien? Estoy perfectamente. Gracias, Carla. Ah, una cosa más. Dígame. Contacta con el Hospital Quirón Salud y cancela la cita para el trasplante de riñón de la señora Pilar Martínez de la próxima semana. Diles que la familia no ha podido reunir los fondos. Solicita la retirada de su expediente. Esta vez, Carla se quedó realmente en shock. Señora Isabel, eso es una cuestión de vida o muerte. La señora Pilar lleva esperando ese riñón cada día. Apreté el volante, con la vista fija en la oscura carretera que tenía delante. Lo sé, pero ellos pisotearon mi bondad. Dijeron que yo solo usaba el dinero para comprar afecto. Pues bien, les demostraré que sin mi dinero, ni siquiera pueden conservar sus vidas. Hazlo. Sí, lo haré. Colgué. Lancé el teléfono al asiento del copiloto. Una sensación de satisfacción mezclada con amargura me invadió. Nunca pensé que llegaría a ser tan despiadada, pero ellos mismos me habían obligado a convertirme en esta persona. Recordé las palabras de Pilar. Mi familia, aunque pobre, tiene principios y valores. Principios y valores: una suegra que defiende la infidelidad de su hijo, una cuñada que insulta a su cuñada, y toda una familia que se une para acosar a la mujer que los ha mantenido. Me reía de esos principios. El coche entró en el complejo de lujo de las 4 Torres. No volví a la Villa de la Moraleja. Ese lugar ahora estaba contaminado por el aliento de los traidores. Tenía un ático aquí, en la Torre de Cristal, que había comprado en secreto hacía 2 años, con la intención de usarlo como un refugio tranquilo cuando estuviera cansada. Ahora sería mi fortaleza, el lugar donde comenzaría mi nueva vida. Aparqué en el garaje y subí por el ascensor privado. Viendo cómo los números del panel subían hasta la planta 50, supe que la verdadera batalla acababa de empezar. Esta noche sería muy larga para ellos. Cuando sus tarjetas de crédito fueran rechazadas, cuando la villa se quedara a oscuras por el corte de luz, cuando su última esperanza de vida se extinguiera, entenderían el precio de la traición. Abrí la puerta del apartamento, encendí todas las luces. El espacio lujoso, tranquilo e impecable me dio la bienvenida. Me serví una copa de vino tinto, salí al balcón y contemplé la ciudad resplandeciente. Mañana se desataría la tormenta, y yo, Isabel García, sería quien la dirigiría. El primer rayo de sol del nuevo día atravesó las gruesas cortinas, iluminando el espacioso pero frío salón. Había pasado la noche en vela. La copa de vino en mi mano estaba vacía desde hacía mucho, pero su sabor amargo aún persistía en mi lengua, mezclado con la amargura en mi garganta. Me levanté, fui a mi despacho y encendí el ordenador. Los correos de Carla con los informes habían llegado a las 3 de la madrugada. Todas mis órdenes habían sido ejecutadas. Las cuentas secundarias bloqueadas, el comunicado de retirada de fondos redactado y esperando mi firma electrónica.
las notificaciones de corte de suministros enviadas y, lo más importante, el correo del Hospital Quirón Salud, confirmando la cancelación de la cirugía. Miré fijamente las palabras «confirmación de cancelación» en la pantalla. Los recuerdos de los meses de búsqueda desesperada volvieron como una película a cámara lenta. Hace 2 años, cuando a Pilar le diagnosticaron insuficiencia renal terminal, toda la familia se derrumbó. Javier solo sabía llorar y lamentarse. Cristina temía que si su madre moría, nadie le daría más dinero. Solo yo me hice cargo de todo. Viajé a Singapur, a Estados Unidos. Contacté con los mejores especialistas para encontrar un donante compatible. El dinero que gasté fue incalculable, pero nunca lo conté. En ese momento la consideraba mi propia madre. Recuerdo el día que encontré un donante compatible. Lloré de alegría. Corrí a casa a dar la noticia. Pilar me abrazó, llamándome su salvadora, la mejor nuera del mundo. Javier me tomó la mano, jurando que me estaría eternamente agradecido. Resulta que todo eran palabras que se lleva el viento. Hice clic en el botón para aprobar el documento. Un clic suave, pero con el peso de una sentencia de muerte indirecta. Yo no la estaba matando, solo le estaba quitando la vida que yo misma le había regalado. Si ella y su familia despreciaban mi dinero y mi esfuerzo, que usaran su noble afecto y sus valores familiares para salvarse. Cogí el teléfono y llamé a mi equipo de seguridad privada, contratado a una prestigiosa empresa. ¿Sergio? Soy Isabel. Buenos días, señora Isabel. ¿En qué podemos ayudarla? Quiero que envíe a sus hombres a la villa de la Moralejar ahora mismo. Su misión es cambiar todas las cerraduras y reinstalar el sistema de seguridad por huella dactilar. Solo yo y mis hijos tendremos acceso. No permitan la entrada a absolutamente nadie más, ni a mi marido ni a mi suegra. Entendido, señora. ¿Y qué hacemos con sus pertenencias? Recojan todas sus cosas personales, empaquételas en cajas de cartón y déjenlas fuera, junto a la puerta. En cuanto a los objetos de valor como cuadros, antigüedades, vehículos, si no tienen documentos que demuestren que son de su propiedad, déjenlos todos dentro de la casa. Nos pondremos a ello de inmediato. ¿Y el Mercedes con matrícula? Ese coche está a nombre de mi empresa. Que alguien lo conduzca al aparcamiento de la empresa y lo presinte. Si alguien se opone, llamen a la Policía Nacional y que se resuelva según la ley. Entendido. No se preocupe. Colgué, sintiendo una oleada de energía recorriendo mi espalda. Ya no era la esposa sumisa, era la dueña del juego. Me puse un traje de oficina, me maquillé cuidadosamente para ocultar las ojeras. Hoy tenía otra reunión importante. Una reunión con las personas más importantes de mi vida, mis 2 pequeños hijos. Conduje hasta el colegio internacional donde estudiaban mis hijos, Pablo, de 10 años, y Sofía, de 8. Eran mi tesoro más preciado, la única razón por la que había dudado en divorciarme durante tanto tiempo. Temía que les faltara un padre, que sufrieran. Pero después de lo de anoche, me di cuenta de que dejarlos vivir en un ambiente de falsedad, con un padre hipócrita y una abuela cruel, era la mayor crueldad de todas. Pedí permiso en el colegio para recogerlos antes. Al verme, los 2 corrieron a abrazarme. «Mamá, ¿qué pronto vienes a buscarnos hoy?» «¿Y papá?», preguntó Pablo. Sus ojos inteligentes me escrutaban. «Papá está de viaje de trabajo, cariño. Hoy mamá y vosotros iremos a tomar un helado. Y luego mamá tiene algo que deciros». Los llevé a su heladería favorita junto al lago del Retiro. Ver a los niños comer helado con tanta inocencia me encogió el corazón. ¿Cómo iba a decirles que su padre era un traidor, que su abuela era una ingrata? No quería sembrar odio en sus mentes infantiles. Les daría la opción de elegir. «Pablo, Sofía», empecé suavemente. «Si algún día papá y mamá ya no viven juntos, ¿con quién os gustaría vivir?» Los niños dejaron de comer y me miraron. Sofía, mi hija sensible, tenía los ojos llorosos. «Mamá, papá, ¿y tú? ¿Os habéis peleado? No quiero que os separéis. Los padres de mi amiga Laura se separaron, y ella está muy triste». La abracé y le acaricié el pelo. «Lo siento, Sofía, hay cosas que los mayores no pueden solucionar. Papá y mamá ya no se llevan bien. Pero pase lo que pase, siempre os querremos mucho». Pablo, el mayor, se mostró más maduro para su edad. Dejó la cuchara del helado y me miró directamente a los ojos. «Sé que papá tiene a otra». Me quedé de piedra. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?» Le veo sonreír solo mientras escribe mensajes. Una vez le pedí el móvil para jugar y vi un mensaje de una chica que le llamaba «mi amor». Papá la tenía guardada como «Laura, alumna». Me quedé sin palabras. Resulta que los niños de hoy son más sensibles y observadores de lo que los adultos creen. Mi hijo lo sabía desde hacía tiempo, pero se lo había guardado. «¿Y qué piensas de eso?», le pregunté con voz temblorosa. «Odio a papá», dijo Pablo con firmeza. «Nunca juega con nosotros.
Siempre está ocupado. Cuando llega a casa, nos grita. Solo mamá nos lleva al colegio, a jugar, nos ayuda con los deberes. Papá siempre miente. Dice que va a una reunión, pero le vi entrar en una cafetería con esa chica. Sofía también sollozaba. Yo también quiero vivir con mamá. La abuela siempre me regaña y me dice que soy una inútil igual que mi madre. Y la tía Cristina siempre me molesta y me quita los juguetes. Les tengo mucho miedo. Al oír las palabras de mis hijos, sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Había intentado protegerlos, pero la toxicidad de la familia de mi marido se había filtrado en sus almas hacía tiempo. Pilar, Cristina y Javier no solo me habían herido a mí, sino también a su propia sangre. Está bien, me sequé las lágrimas y sonreí con determinación. Os lo prometo. A partir de ahora, mamá os protegerá. Nadie volverá a haceros daño. Nos mudaremos a una casa nueva. Solo los 3. Y seremos muy felices. ¿De acuerdo? Sí, dijeron los 2 al unísono y se lanzaron a mis brazos. Mi mayor preocupación se había disipado. Mis hijos me habían elegido. Eran mi motivación, mi fuerza para luchar hasta el final. Dejé a los niños con mis padres unos días para tener las manos libres y solucionar el desastre en la villa. Mis padres, al enterarse de la historia, se enfadaron muchísimo, pero apoyaron mi decisión. Mi padre me dijo: «Haces bien, hija. Nosotros nos equivocamos al obligarte a ser paciente. Ahora tienes que vivir por ti y por tus hijos. Si necesitas algo, te ayudaremos». Con mi familia como apoyo y mis hijos como motivación, me sentí más fuerte que nunca. Volví en coche a mi ático, lista para la gran función que estaba a punto de comenzar en la Villa de la Moraleja. Las 5 de la tarde. Según el informe del equipo de seguridad, Pilar había vuelto de jugar a las cartas a las 4:30. Su costumbre era volver en taxi hasta la puerta y tocar el timbre insistentemente para que la empleada del hogar saliera a abrir y apagar, pero hoy, el guión había cambiado. Pilar se bajó del coche y empezó a tocar el timbre sin parar. Pasó 1 minuto, 2, 5, la pesada verja de hierro forjado permanecía cerrada. Nadie salía a abrir. Empezó a gritar e insultar a las empleadas. «¿Dónde estáis, inútiles? ¿Estáis todas muertas, o qué? ¿Que no salís a abrirle a vuestra señora?» Solo el silencio le respondió. El taxista empezó a perder la paciencia y le exigió el pago. Pilar rebuscó en su bolso y sacó la tarjeta de crédito adicional que yo le había dado para sus gastos, entregándosela al conductor. «Aquí tiene, cobre de aquí. Y dese prisa, que tengo que entrar a poner en su sitio a esta gentuza». El taxista pasó la tarjeta por el datáfono. El aparato emitió un pitido largo y mostró el mensaje: «Transacción denegada. La tarjeta da error, señora. Deme otra o pague en efectivo». «¿Cómo que error? Mi nuera acaba de meter miles de euros en esa tarjeta». «Vuelva a intentarlo», gruñó Pilar. El taxista lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Empezó a enfadarse. «Mire, no me tome el pelo. Si no tiene dinero, que salga alguien de su casa a pagar. No me haga perder el tiempo». Pilar, asustada, llamó a Cristina, pero su teléfono estaba apagado. Llamó a Javier, tampoco contestaba. Al final, tuvo que quitarse el anillo de oro que llevaba y dárselo al taxista como pago. «Tome esto de momento, mañana se lo recompro». «¡Qué miserable! Por unos pocos euros la que me está montando». El taxista cogió el anillo, murmuró algo, y se fue, dejando a Pilar plantada frente a la puerta cerrada de la villa. Intentó poner el dedo en el sensor de huellas. Bip, bip, bip. La luz roja parpadeó. Datos no existentes. ¿Pero qué demonios? Pilar golpeó la verja de hierro. En ese momento, Sergio, el jefe del equipo de seguridad, salió de la caseta de vigilancia, que antes ocupaba el antiguo conserje al que había despedido. «¿A quién busca, señora?» «¿Cómo que a quién busco? Soy la dueña de esta casa. Ábreme la puerta ahora mismo». «¿Y tú quién eres para estar aquí?» «Lo siento, señora. La propietaria es la señora Isabel García. La señora García ha dado órdenes de no permitir la entrada a desconocidos. Le ruego que se marche. Soy su suegra». «¿Estás loco? Llama a Isabel ahora mismo». La señora Isabel no está en casa. Y según la lista de personas autorizadas que nos ha proporcionado, su nombre no figura en ella. Sus pertenencias las hemos empaquetado y dejado en aquella esquina. Por favor, lléveselas. Pilar miró en la dirección que le indicaba, viendo varias cajas de cartón apiladas en un rincón de la acera. Se enfureció y se abalanzó sobre el guardia de seguridad, pero Sergio la apartó con un leve gesto, haciendo que casi se cayera. «Por favor, no monte un escándalo. Solo cumplimos órdenes. Si sigue causando problemas, llamaremos a la policía». Pilar, humillada, se sentó en el suelo y empezó a llorar y a gritar. Pero en esta urbanización de ricos, con sus altos muros y portones, a nadie le importaba el numerito que estaba montando una anciana,
A las 7 de la tarde volvió Cristina de fiesta. Iba borracha y un amigo la dejó en la puerta. Al ver a su madre sentada y abatida junto a un montón de cajas, Cristina balbuceó. «Mamá, ¿qué haces ahí sentada? ¿Por qué no entras? Me están comiendo los mosquitos». ¿Entrar? Tu querida cuñada nos ha echado a la calle. Ha cambiado las cerraduras. Ha cancelado las tarjetas y ha puesto a estos matones en la puerta. Cristina recuperó la sobriedad de golpe. Corrió hacia la puerta y empezó a golpearla con fuerza. «Isabel, sal ahora mismo. ¿Con qué derecho nos echas? Esta casa es de mi hermano». Sergio salió de nuevo y le dio la misma fría explicación. Cristina, furiosa, sacó el teléfono para llamar a sus amigos y darles una paliza a los guardias, pero al encenderlo recibió un mensaje del banco. Su tarjeta de crédito ha sido bloqueada por solicitud del titular principal. A continuación, un mensaje del dueño del bar de antes. «Cariño, tu tarjeta no ha pasado. Nos hemos quedado tu bolso de Chanel como garantía. Mañana tráenos el dinero para recuperarlo». Cristina gritó desesperada. Estaba acostumbrada a una vida de lujo, a gastar sin control. Ahora, sin un céntimo en el bolsillo, sola en la calle en plena noche, empezó a comprender el significado de la impotencia, pero el mayor golpe aún estaba por llegar. Sonó el teléfono de Pilar, era del Hospital Quirónsalud. Contestó rápidamente, esperando buenas noticias sobre la operación. «Dígame, doctor, ya tienen el riñón, ¿verdad?» «Buenas tardes, señora Martínez. La llamamos para informarle de la cancelación de su cirugía de trasplante de riñón programada para la próxima semana». «¿Qué? ¿Cancelada? ¿Cómo que cancelada?» La voz de Pilar temblaba. La garante financiera de la operación, la señora Isabel García, ha presentado una solicitud para retirar el expediente y suspender el pago de todos los costes. Por lo tanto, nos vemos obligados a cancelar la cirugía. Por favor, acuda al hospital para tramitar el alta de su expediente ambulatorio. El teléfono se le cayó de las manos a Pilar. Se desplomó en el suelo, con el rostro pálido como un muerto. Su única esperanza de vida acababa de serle arrebatada por mí. Se agarró el pecho, jadeando. Un ataque al corazón era inminente. «Mamá. Mamá, ¿qué te pasa?» Cristina corrió a socorrerla. «Me ha matado. Isabel ha cancelado los gastos del hospital. Ya no me trasplantan». Al oírlo, a Cristina también le temblaron las piernas. Madre e hija se abrazaron, llorando desconsoladamente en la fría noche de la urbanización de los ricos. Yo estaba en mi ático, disfrutando de una cena de solomillo y vino, cuando sonó el teléfono. Era el número de Cristina. Contesté y puse el altavoz, mientras cortaba tranquilamente un trozo de carne. «Dime, cuñadita». «¡Hija de puta!». El grito de Cristina al teléfono fue tan estridente que tuve que arrugar la cara. «¿Cómo te atreves a cancelar la operación de mi madre? ¿Quieres que se muera? Abre la puerta ahora mismo o te mato». Bebí un sorbo de vino con calma. «Cristina, querida, cuida tu lenguaje. Yo no he matado a nadie. Solo he dejado de dar dinero. La vida de tu madre es responsabilidad tuya y de tu hermano, ¿no? ¿Por qué me echas la culpa a mí, si yo soy una extraña? No seas tan cruel. Sabes perfectamente que no tenemos dinero». «Ah, ¿sí?», fingí sorpresa. «Creía que vuestra familia tenía principios y valores. Que tu hermano era doctor. Un genio. ¿Cómo es que no tiene dinero para curar a su madre? ¿De qué habéis vivido todos estos años? ¿Del aire o del dinero de esta vieja materialista? No te hagas la lista». Cristina, sin argumentos, recurrió a las amenazas. «Como no abras la puerta y vuelvas a pagar los gastos del hospital, llamaré a Javier para que venga a ajustarte las cuentas. No te dejará en paz». «¡Qué bien!», reía a carcajadas. Justo estaba esperando la llamada de Javier. «Llama ahora mismo. Dile que se traiga a su amor verdadero para que salve a su madre. A ver si el amor se puede operar para trasplantar un riñón». Colgué y bloqueé el número de Cristina. 5 minutos después, sonó el teléfono. El número de Javier. Lo sabía. Seguro que Cristina le había llamado llorando para contárselo todo. «Hola, mi amor, ¿me llamas para algo?», contesté con una voz dulce y sarcástica. «Isabel, ¿qué demonios estás haciendo?», gritó Javier con la voz quebrada por la rabia. «¿Te atreves a echar a mi madre y a mi hermana a la calle? ¿Te atreves a cortar los gastos médicos de mi madre? ¿Tienes corazón?». «Javier, cálmate», respondí tranquilamente. «¿No decías que a mi lado te sentías asfixiado como en una cárcel? Te estoy liberando a ti y a tu familia. Os devuelvo la libertad, para que seáis independientes, y os cuidéis los unos a los otros con vuestro noble amor. Deberías agradecérmelo. No intentes justificarlo. Lo que haces es ilegal. Esa casa es un bien ganancial, no tienes derecho a echar a mi familia». «¿Bien ganancial?». «Javier, con lo listo y leído que eres,
¿Y qué poco sabes de leyes? Esa villa me la dejaron mis abuelos antes de casarnos. Está solo a mi nombre. ¿Has olvidado el acuerdo prenupcial que firmamos? Los bienes adquiridos antes del matrimonio son privativos. A quién dejo vivir en mi casa es mi decisión. Javier se quedó sin palabras. Seguramente había olvidado, o había querido olvidar, el acuerdo que mis padres le obligaron a firmar para proteger mi patrimonio. Muy bien. Si eres tan desagradecida, no me culpes por ser despiadado. Espérate. Voy para allá ahora mismo. Ven, ven, aquí te espero. Y no te olvides de traer a tu pequeña amante, para que vea cómo se las arregla su hombre de verdad cuando no tiene la teta de su mujer para mamar. Media hora después, un taxi con Javier y Laura paró bruscamente frente a la puerta de la villa. Javier salió furioso del coche, con Laura siguiéndole tímidamente, con cara de preocupación. Yo lo veía todo a través del sistema de cámaras de seguridad conectado a mi iPad. La estampa de su familia era patética. Pilar gimiendo en el suelo sobre una caja de cartón. Cristina sentada en el suelo, con la cara sucia. Javier, despeinado, con la camisa arrugada, se abalanzó sobre la verja y empezó a golpearla. Isabel, abre la puerta. ¿Qué haces escondida ahí dentro? Sal a hablar conmigo como una persona civilizada. Activé el micrófono conectado al altavoz exterior de la puerta. Mi voz sonó clara y autoritaria. No estoy ahí, así que no te molestes en llamar. Estoy en un lugar muy lejano, donde no hay el olor nauseabundo de la traición. ¿Queréis hablar? Perfecto. Nos vemos mañana en el juzgado. Esta noche, disfrutad del aire fresco. Tú... Javier, sin palabras, señaló a la cámara. Ah, por cierto, continué. Javier, supongo que ya habrás recibido el correo de la universidad, ¿verdad? Tu proyecto se ha quedado sin financiación. Más te vale ir pensando en una explicación para el rectorado. Y tú, Laura, tu beca también ha sido revocada. El pago de la matrícula de este semestre corre de tu cuenta. Al oír esto, Laura rompió a llorar desconsoladamente. Javier, ¿qué vamos a hacer ahora? No tengo dinero para pagar la matrícula. Mi madre en el pueblo está esperando que le envíe dinero. Javier se volvió para abrazar a Laura, pero en su mirada ya no había la confianza y protección de esa tarde, sino una profunda desesperación. Miró a su madre moribunda, a su hermana en pánico, a su amante llorando, y a la fría e imponente puerta cerrada. Por primera vez en su vida, el doctor Javier Alonso experimentó la impotencia de un hombre que no tiene nada, y esto era solo el comienzo del derrumbe de un ídolo de barro. A la mañana siguiente volví en coche a la Villa de la Moraleja. No me bajé de inmediato, sino que me quedé observando un momento. La escena frente a la puerta de mi casa parecía un campo de batalla después de una tormenta. Pilar yacía acurrucada sobre un cartón, cubierta con la chaqueta de Javier. Cristina estaba sentada apoyada en el muro, con la cara demacrada. El maquillaje de la noche anterior se le había corrido, pareciendo un payaso. Javier y Laura estaban sentados juntos en el bordillo de la acera, con aspecto agotado y derrotado. Habían pasado toda la noche a la intemperie, soportando el frío y el rocío. Probablemente seguían allí con la esperanza de que me ablandara y les abriera la puerta. Pero se equivocaban. Mi compasión la habían matado ellos mismos hacía mucho tiempo. Toqué el claxon con un pitido largo y estridente. El sonido los hizo sobresaltar a todos. Pilar se levantó a trompicones, frotándose los ojos. Javier y Laura se pusieron en pie de un salto, mirando fijamente el coche de lujo que se acercaba. Bajé la ventanilla, me quité las gafas de sol y los miré con una frialdad glacial. Buenos días a todos. ¿Qué tal la noche al raso? ¿Ha sido romántica, como en las películas coreanas? Javier se abalanzó sobre el coche, golpeando el cristal. Isabel, baja ahora mismo. ¿Hasta cuándo piensas torturarnos? Mi madre se está muriendo. Abrí la puerta y bajé del coche tranquilamente. El equipo de seguridad me rodeó de inmediato, impidiendo que Javier y los demás se acercaran. Me quedé en medio del patio, separada de ellos por la robusta verja de hierro, como una reina observando a sus prisioneros. ¿Torturaros? Reí con desdén. Yo no os he atado de pies y manos. Tenéis piernas. Podéis buscar un hostal o un hotel donde alojaros. ¿Por qué os empeñáis en quedaros pegados a la puerta de mi casa como moscas? Ah, ya me acuerdo. No tenéis dinero. Las tarjetas bloqueadas, sin efectivo. ¡Qué tragedia para la alta sociedad de pacotilla! Laura, con la voz ronca por el frío de la noche, gimió. Señora Isabel, por favor, si está enfadada, descárguelo conmigo, pero no haga sufrir a la señora Pilar y al profesor Javier. La señora está muy débil, déjela entrar a descansar un poco. Me volví hacia Laura, que seguía intentando interpretar el papel de Santa Mártir. Cállate, aquí no tienes ni voz ni voto. Dices que no les haga sufrir. Fuiste tú quien destrozó esta familia y los echó a la calle.
Usaste mi dinero para comprar bolsos, vestidos, para ir a spas y ponerte guapa para seducir a mi marido. ¿Y ahora vienes con remordimientos? Saqué de mi bolso un grueso dossier y lo lancé por entre los barrotes de la verja, a sus pies. Mirad, estos son los extractos de tus gastos de los últimos 6 meses con la tarjeta adicional que Javier te abrió a escondidas. 3.000 euros en un bolso de Gucci, 1.500 en un fin de semana en un resort, 500 euros a la semana en restaurantes. En total, casi 30.000 euros. Con ese dinero, podríais haber alquilado un apartamento de lujo para toda la familia durante un año. Al oír la cifra de 30.000 euros, a Pilar y Cristina se les iluminaron los ojos. Se abalanzaron a recoger el dossier. Pilar, temblando, pasó las páginas de los extractos. Su cara cambió de color. ¿Tú te atreviste a usar el dinero de mi hijo para comprar bolsos de marca? Pilar se giró para mirar a Laura con furia. Cuando te pedía dinero para medicinas siempre ponía excusas, y a ti te da todo este dineral. Cristina también gritó. Zorra. Le pedí a Javier 100 euros para un vestido y me regañó por derrochadora. ¿Y tú te atreves a gastar el dinero como si nada? Laura, asustada, retrocedió, tartamudeando. No es así, señora. Fue el profesor Javier quien me lo compró. Yo no se lo pedí. Javier, en medio, no sabía a quién defender. Quería proteger a su amante, pero temía la ira de su madre y su hermana. Mamá, Cristina, calmaos. Todo tiene una explicación. ¿Explicación? ¿Qué explicación ni qué nada? Interrumpí. Seguid destrozándoos entre vosotros. Yo solo he venido a darle una noticia a Javier. Esta mañana, mi abogado presentará la demanda de divorcio en el juzgado. Como has cometido adulterio y has malversado bienes gananciales para tu amante, exigiré el reparto de bienes que me corresponde por ley. Y la mala noticia para ti es que, con estas pruebas, te irás con las manos vacías. Javier me miró, pálido y horrorizado. ¿Tú te atreves? ¿Por qué no iba a atreverme? ¿Quién te crees que soy? Soy Isabel García. Si pude encumbrarte, también puedo hundirte en el fango. Disfruta de tus últimos momentos como profesor universitario, porque muy pronto vas a ser muy famoso. Dicho esto, me di la vuelta y entré en la casa, ordenando a los guardias que cerraran bien la puerta. Ignorando los gritos e insultos de la familia que dejaba atrás, entré en mi querida villa, que a partir de ahora estaría libre de traidores. Esa misma tarde, el señor Morales, mi representante legal, se reunió con Javier en una cafetería cerca de la universidad para discutir los términos del divorcio. Yo no fui. No quería volver a verle la cara. Le di plenos poderes a Morales para que lo solucionara. Javier llegó a la cita con aspecto abatido, la ropa arrugada y la barba de varios días. Le acompañaba Laura. Se aferraba a él como una lapa. Ahora que no tenía a nadie más, él era su único salvavidas. El señor Morales puso sobre la mesa un grueso dossier. Buenas tardes, señor Alonso. Soy el abogado de mi clienta, la señora Isabel García. Aquí tiene la demanda de divorcio y la propuesta de reparto de bienes que ha elaborado mi clienta. Por favor, revísela. Javier cogió el papel con manos temblorosas. ¿Qué es lo que quiere? Mi clienta solicita el divorcio unilateral. En cuanto a los hijos, la señora García obtendrá la custodia total de ambos. Usted no tendrá que pagar pensión alimenticia. En cuanto a los bienes, la Villa de la Moraleja y los otros 2 apartamentos son bienes privativos de la señora García, adquiridos antes del matrimonio o donados por sus padres, con la documentación que lo acredita. El Mercedes que conduce usted también es propiedad de la empresa Áncora. Por lo tanto, no le corresponde ninguna parte de estos bienes. Javier golpeó la mesa. ¡Es absurdo! Durante 10 años yo también he contribuido a esta familia. He trabajado, le he dado mi sueldo. ¿Por qué me voy a ir con las manos vacías? Quiero la mitad. Esa villa vale millones, me corresponde la mitad. Laura a su lado le apoyó. Así es, el profesor Javier ha trabajado muy duro durante muchos años. Aunque no haya aportado tanto, se ha esforzado. La señora Isabel no puede ser tan cruel. El señor Morales sonrió, ajustándose las gafas con calma. Señor Alonso, dice usted que ha contribuido. Permítame que le muestre esto. Morales sacó una detallada tabla financiera. En los últimos 10 años, sus ingresos totales como profesor universitario han sido de aproximadamente 250.000 euros. Sin embargo, sus gastos personales, los de su madre y su hermana, más el dinero que la señora García ha invertido en sus proyectos de investigación, suman más de 1,5 millones de euros. En otras palabras, usted le debe a mi clienta 1.250.000 euros. La señora García ha sido muy generosa al no exigirle la devolución de esta deuda. Solo le pide que firme el divorcio y se marche. Javier miró las cifras, que hablaban por sí solas, y empezó a sudar. No se imaginaba que yo lo hubiera registrado todo con tanto detalle.
Pero ese dinero me lo dio ella voluntariamente, intentó argumentar. Efectivamente, voluntariamente. Pero si quiere llevar el reparto de bienes a juicio, haremos públicas todas las pruebas de su adulterio. Morales sacó otro montón de fotos. Aquí tiene fotos suyas con la señorita Pérez en hoteles, de viaje, facturas de hotel, billetes de avión. Si esto llega al rectorado de la universidad y se publica en redes sociales, me temo que su carrera docente terminará de inmediato. Perderá su honor, su trabajo y su condición de padre. Javier se quedó mudo. Sabía lo estricto que era el código ético del sector educativo. Si lo despedían, se quedaría sin nada. Su título de doctor no sería más que un chiste para todo el mundo. Me estáis coaccionando, masculló Javier entre dientes. No le estamos coaccionando, le estamos ofreciendo la mejor opción, dijo Morales con frialdad. Firme el divorcio de mutuo acuerdo y conservará un mínimo de dignidad sin tener que cargar con una deuda millonaria. O vaya a juicio, piérdalo todo y acabe endeudado hasta las cejas. Usted elige. Laura, al oír hablar de despido y deudas, se puso pálida. Le tiró de la manga a Javier y le susurró. Javier, cariño, firma. Si pierdes el trabajo, ¿de qué vamos a vivir? Eres un genio, eres muy listo, encontrarás otra forma de ganar dinero. Empezaremos de cero, no necesitamos el dinero de esa vieja. Firma para salvar tu reputación, así tendremos una oportunidad de levantarnos. Las palabras de Laura fueron un estímulo para el ego herido de Javier. Se creía un ave fénix, que solo había caído en desgracia temporalmente. Confiaba en que, con su intelecto superior, pronto reconstruiría su carrera y haría que yo me arrepintiera. Cogió el bolígrafo, pero dudó. Las imágenes de la lujosa villa, las fiestas elegantes, el coche reluciente, volvían a su mente. Firmar significaba renunciar a todo eso, volver a vivir de alquiler, a conducir una moto destartalada. ¿A qué espera?, le apremió Morales. Mi tiempo es limitado. La señora García me ha dicho que si no ha firmado para las 5 de la tarde, presentaremos la demanda unilateral y enviaremos el dossier a la universidad de inmediato. En ese momento sonó el teléfono de Javier. Era Pilar. Javier, hijo, ¿ya vienes? Tengo mucha hambre, estoy muy cansada. Tenemos que buscar un sitio donde dormir, no aguanto más. ¿Has conseguido el dinero de Isabel? Javier miró a Laura y luego a la demanda de divorcio. Sabía que no tenía salida. Si no firmaba, no solo perdería el trabajo, sino que su madre tampoco tendría un techo bajo el que cobijarse, porque él no tendría dinero para alquilar nada si lo despedían. Mamá, espera un poco, estoy en ello. Javier colgó y respiró hondo para recuperar su falsa compostura. De acuerdo, firmo. No necesito el dinero sucio de esa mujer. Le demostraré que Javier Alonso no es un mantenido. Tengo mi intelecto, mi valía. Me haré rico con mi propio esfuerzo. Laura aplaudió. Eso es, cariño. Eres increíble. Confío en que triunfarás. El dinero es efímero, la integridad es eterna. Al oír esas palabras huecas, Javier se sintió revitalizado. Estampó su firma en la demanda de divorcio. Una firma temblorosa pero decidida, que ponía punto y final a 10 años de matrimonio. Ya está, cójalo y lárguese, y dígale a Isabel que le regalo su libertad. El señor Morales comprobó la firma, sonrió satisfecho y guardó los documentos. Gracias por su cooperación. Señor Alonso, permítame añadir algo a título personal. La señora García le envía su agradecimiento a la señorita Pérez. Laura se quedó perpleja. ¿Agradecerme a mí? Sí. La señora García dice que gracias a la aparición de la señorita Pérez, que le ha iluminado sobre el amor verdadero, ha encontrado la fuerza para deshacerse de una carga que llevaba arrastrando 10 años. Les desea que sean muy felices juntos en su humilde cabaña con 2 corazones de oro. Adiós. El señor Morales se levantó y se fue, dejando a Javier y Laura plantados. Sus palabras irónicas fueron como una bofetada en plena cara. Javier empezó a darse cuenta de que la libertad que acababa de firmar quizás no era tan dulce como imaginaba. Con la copia del acuerdo de divorcio en la mano, Javier salió de la cafetería sintiéndose vacío. Empezaba a lloviznar. Sin coche que lo recogiera, él y Laura tuvieron que refugiarse bajo un toldo esperando un taxi. Javier, ¿y ahora a dónde vamos?, preguntó Laura en voz baja. Primero a recoger a mi madre y a Cristina, y luego a buscar una habitación de alquiler. ¿Una habitación de alquiler? Laura arrugó la nariz. ¿Por qué no alquilamos un apartamento de momento? No estoy acostumbrada a vivir en sitios tan pequeños. Javier se volvió hacia su amante, y por primera vez, sus exigencias le parecieron una molestia. ¿Con qué dinero vamos a alquilar un apartamento? Ahora mismo solo me quedan 100 euros en efectivo. ¿Crees que no piden fianza para alquilar un piso? Laura se calló, sin atreverse a decir nada más.
Javier llamó a un taxi y volvieron a recoger a su madre y a su hermana. Los cuatro, con todo su equipaje, se apretujaron en el pequeño coche. La mezcla de olores a sudor, al perfume barato de Cristina y a la humedad de la ropa impregnada de rocío, creaba una atmósfera asfixiante. Encontraron una habitación de unos 20 metros cuadrados en un callejón perdido de Vallecas. Era un lugar húmedo, con las paredes desconchadas y un baño que apestaba. Pilar, nada más entrar, se tapó la nariz. Dios mío, ¿qué es esta posilga, hijo? ¿Cómo me traes a este sitio? No puedo ni respirar. Cristina también pataleó. Yo no me quedo aquí. ¡Qué asco! Javier, haz algo. Eres doctor, ¿y dejas que tu familia se meta en este agujero? Javier tiró las maletas al suelo y gritó, desesperado. Callaos ya. Tener un techo bajo el que dormir ya es una suerte. No tenemos dinero, no tenemos casa, ¿qué más queréis? Si queréis lujos, volved a suplicarle a Isabel. Al oír mi nombre, las tres mujeres se callaron. Sabían que esa puerta estaba cerrada para siempre. Esa noche, en la estrecha habitación, los cuatro durmieron apretujados en un colchón viejo tirado en el suelo. Pilar se quejaba del dolor de espalda. Cristina lloraba por su cama cómoda. Y Laura se dio la vuelta hacia la pared, sollozando. Javier, con los ojos abiertos, miraba el techo manchado de humedad. Tocó la copia del acuerdo de divorcio en el bolsillo de su camisa. Su firma seguía ahí, la tinta negra como una cicatriz. Lo había firmado con el orgullo de un hombre herido en su ego, creyendo que resurgiría con más fuerza. Pero ahora, enfrentado a la cruda realidad del día a día, ese orgullo no le servía para comer. Su estómago rugía de hambre. Llevaba todo el día sin probar bocado. Recordó las suntuosas comidas preparadas por el chef privado en la villa. El vino de reserva, la cama mullida con sábanas que olían a limpio. Todo se había desvanecido como una pompa de jabón. Y lo que era peor, empezó a darse cuenta de que mañana, cuando saliera el sol, empezaría la verdadera lucha por la supervivencia. ¿Cómo iba a enfrentarse a sus colegas en la universidad cuando se extendiera la noticia? ¿De dónde iba a sacar el dinero para alimentar a 3 bocas más? Cuando el sueldo de este mes ya estaba casi agotado en adelantos. ¿Mi venganza? No era golpearles, ni insultarles. Mi venganza era dejar que probaran el sabor de la pobreza que tanto habían despreciado, dejar que se devoraran los unos a los otros en el lodazal en el que ellos mismos se habían metido. Yo, sentada en mi lujoso ático, sorbiendo una infusión de manzanilla caliente, sonreía mientras veía la llovizna caer tras el cristal. Había ganado. Una victoria sin armas, pero devastadora. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la comisaría de policía. Javier había ido a denunciarme por apropiación indebida y por echarles de casa ilegalmente. Sonreí. Ya me esperaba esa jugada. Fui a la comisaría con toda la documentación. La escritura de la propiedad a mi nombre, el acuerdo prenupcial notariado, los documentos que acreditaban mis bienes privativos y la grabación de la cámara de seguridad de la noche anterior, donde se les veía alterando el orden público. Frente a los agentes, Javier mantenía su falsa apariencia de dignidad, hablando sin parar. Señores agentes, miren cómo me trata mi propia esposa. Echó a mi madre de 70 años a la calle en plena noche, con el frío y la humedad. Este comportamiento es una grave falta de ética. El agente miró a Javier y luego el dossier que le había entregado, y dijo con frialdad: Señor Alonso, legalmente, la casa es propiedad exclusiva de la señora García. Ella tiene pleno derecho a decidir quién vive en ella y quién no. En cuanto a su relación matrimonial, están en proceso de divorcio, y usted ya ha firmado el acuerdo de mutuo acuerdo. El hecho de que usted trajera a su madre y a su hermana a causar disturbios frente a la propiedad de otra persona es lo que constituye una alteración del orden público. Javier se quedó sin palabras, con la cara roja de vergüenza. Pero nuestras cosas. Se las ha quedado todas. Se equivoca. Javier intervine con calma. Vuestras pertenencias personales las empaqueté cuidadosamente y las dejé fuera de la puerta. Fuisteis vosotros quienes no quisisteis llevároslas y os quedasteis allí montando un numerito. En cuanto a los objetos de valor como cuadros, antigüedades, vehículos, ¿tiene usted alguna factura o documento a su nombre? Javier tartamudeó. Eso se compró durante el matrimonio. ¿Y con el dinero de quién? Le pregunté. Todo se pagó desde mi cuenta bancaria, con facturas emitidas a nombre de mi empresa para la contabilidad. ¿Quiere que le enseñe los extractos? Javier se calló. Sabía que no tenía nada que hacer. Al final tuvo que firmar un acta comprometiéndose a no volver a alterar el orden público y se fue con el rabo entre las piernas. Al volver a la miserable habitación de alquiler, Javier se encontró con una escena aún más deprimente. Pilar gemía en el suelo, dolorida y hambrienta. Cristina revolvía unas bolsas de basura negras que contenían la ropa que yo les había devuelto.
¿Dónde está mi abrigo de bisón? ¿Y mi bolso de Hermès? Gritó Cristina. ¿Por qué solo hay ropa vieja? Había dado instrucciones para que empaquetaran solo su ropa más vieja y barata. Los artículos de lujo que habían comprado con mi dinero me los había quedado todos para donarlos a la caridad. No era por el dinero, sino porque no quería que usaran nada que yo les hubiera dado. «¡Basta ya!», le gritó Javier a su hermana. «Deja de quejarte. Vengo de la comisaría. Hemos perdido. La casa es suya. Las cosas son suyas. No vamos a recuperar nada». Al oír esto, las tres mujeres se derrumbaron. Su última esperanza de volver a la villa para saquearla se había desvanecido. Las malas noticias no dejaban de llegar. Esa misma tarde, Javier recibió una llamada del rectorado de la universidad para que se presentara a una reunión. Se puso apresuradamente el único traje que le quedaba, intentando arreglarse el pelo para mantener un mínimo de dignidad. En el despacho del rector, la tensión se palpaba en el aire. El rector puso sobre la mesa el comunicado de mi empresa retirando la financiación. «Señor Alonso, la empresa Áncora ha anunciado oficialmente la retirada de toda la financiación para su proyecto de investigación. El motivo que aducen es una falta de ética en el transcurso de la colaboración. ¿Puede explicarnos esto?». Javier, sudando a mares, intentó justificarse. «Señor rector, esto es un malentendido personal entre mi esposa y yo. Está enfadada y solo intenta ponerme las cosas difíciles. Hablaré con ella para convencerla». «No es solo eso», le interrumpió el rector, empujando un fajo de fotos hacia él. «La universidad ha recibido una denuncia anónima con estas pruebas. Usted mantiene una relación inapropiada con la estudiante Laura Pérez y ha utilizado los fondos del proyecto para gastos personales. El rumor ya se ha extendido entre los estudiantes, afectando gravemente a la reputación de la universidad». Javier miró las fotos de él y Laura abrazados en un hotel y se quedó pálido como un muerto. Sabía que la denuncia anónima era cosa mía. «Señor Alonso, de acuerdo con el reglamento, la universidad ha decidido suspenderle de sus funciones docentes mientras se lleva a cabo una investigación. Además, al haberse cancelado el proyecto, deberá devolver el adelanto de 20.000 euros que se le concedió. Si no lo devuelve, remitiremos el caso a las autoridades competentes». Javier salió del despacho del rector tambaleándose, como si le hubieran quitado el alma, suspendido de empleo, con una deuda de 20.000 euros, y sin honor. Al llegar al patio de la universidad, vio su Mercedes aparcado. Se dirigió a abrir la puerta por costumbre, pero un hombre le detuvo. «Disculpe, no puede tocar este coche». «Es mi coche». «¿Quién es usted?». «Soy un agente de la empresa Áncora». «Este coche es propiedad de la empresa, y se le ha retirado el permiso de uso al señor Alonso. Por favor, apártese». El hombre le arrebató las llaves de la mano, arrancó el coche y se fue, ante la mirada de cientos de estudiantes que salían de clase. Empezaron a señalarle y a cuchichear. «Mira, le han quitado el coche al profesor Alonso. Dicen que se lió con esa tal Laura de un curso superior, su mujer le dejó y ahora está en la ruina. Vaya, y yo que pensaba que era rico. Resulta que era un mantenido». Los comentarios eran como miles de agujas clavándose en el orgullo de Javier. Se quedó paralizado en medio del patio, sintiendo una humillación que nunca antes había experimentado. La imagen de genio y profesor distinguido que tanto se había esforzado en construir se había derrumbado por completo. Miró el mensaje que acababa de recibir en su móvil. Nómina ingresada. 950 euros. Ese era el verdadero valor del genio Javier Alonso sin mi respaldo. Esa cifra no le alcanzaba ni para comprar una botella del vino que solía beber. Junio. Madrid ardía bajo un sol de justicia. La temperatura exterior alcanzaba los 40 grados. En la habitación de alquiler, un bajo con techo de uralita, el aire era denso y sofocante, como un horno. El viejo ventilador chirriaba, esparciendo aire caliente que solo aumentaba la sensación de agobio. Pilar yacía en el colchón, sudando y gimiendo. Su enfermedad renal había empeorado. Su cuerpo estaba hinchado y dolorido. Pero sin dinero para medicamentos caros, solo se atrevía a tomar analgésicos baratos de la farmacia de la esquina. ¡Qué calor! ¡Qué sed! ¿Dónde está esa Laura? «Tráeme un vaso de agua», gritó Pilar. Laura, sentada en un rincón haciéndose la manicura, respondió con fastidio. «Vaya a por él usted misma. Yo también estoy agotada. Las embarazadas suelen ser mimadas, y yo aquí metida en esta posilga, y encima teniendo que servir a una vieja». Al oír esto, Cristina saltó y le agarró del pelo. «¿Qué has dicho? ¿A quién llamas vieja? Es la madre de tu marido». «Desagradecida. Si no la sirves tú, ¿quién lo va a hacer? No eres más que una criada, una carga para esta familia». Las dos mujeres se enzarzaron en una pelea. Javier, que acababa de llegar agotado del trabajo, vio la escena y gritó: «¡Harto! ¡Callaos de una vez!
¿No tenemos suficientes problemas ya como para que encima os peleéis? Desde que le suspendieron de empleo, Javier había intentado dar clases particulares, pero con su reputación por los suelos, ningún padre le confiaba a sus hijos. Tuvo que ocultar su título de doctor y empezar a trabajar como repartidor de globo para ganar algo de dinero. Tiró el casco al suelo y se sentó, sin aliento. ¿Cuánto has sacado hoy?, preguntó Cristina, con los ojos brillantes. 20 euros. He gastado 5 en gasolina y 3 en comer, así que quedan 12. ¿Solo eso? Cristina hizo un mohín. Con eso no llega ni para comprar verduras. Javier, tienes que hacer algo. Ya no me queda ni para compresas. ¿Y de dónde quieres que saque el dinero?, le espetó Javier. Tienes manos y piernas, búscate un trabajo, o vas a pasarte el día tumbada esperando a que te lo den todo hecho. Cristina, ofendida, se fue. Estaba acostumbrada a una vida de lujo. La idea de fregar platos o trabajar de dependienta hería su orgullo. Intentó pedir dinero prestado a sus amigos, pero todos la evitaban, sabiendo que su familia estaba en la ruina. Pilar, desde la cama, veía a su hijo demacrado y sucio, a su nuera postiza perezosa y maleducada, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Recordó las gachas de avena calientes que yo le preparaba cada mañana, recordó mis manos masajeándole las piernas cuando le dolían. Se arrepentía, pero su arrepentimiento tardío no servía de nada. La vida en la estrecha habitación, llena de carencias, había convertido a las personas que una vez se creyeron nobles y distinguidas en seres miserables, malhumorados y crueles entre sí. El infierno en la tierra, cuanto más desesperados estaban, más aumentaban los conflictos. Laura, el amor verdadero de Javier, empezó a mostrar su verdadera cara. Ya no era la dulce e inocente estudiante. La pobreza había arrancado su máscara de falsa moralidad. Criticaba a Javier por ser un inútil. Le comparaba con otros hombres ricos que había conocido. Tenía que estar ciega para haberme fijado en ti, le espetó Laura durante una cena de arroz blanco y judías verdes. Me creía que eras un gran doctor, y resulta que no eres más que un repartidor miserable. Para eso, me habría liado con el panadero de la esquina, que al menos tiene casa propia. Javier tiró el plato al suelo, que se hizo añicos. Cállate la boca. Cuando tenía dinero y un coche de lujo, te pegabas a mí como una sanguijuela. Ahora que estoy en la ruina, ¿me das la espalda? Una mujer interesada como tú no vale ni 2 céntimos. Pilar y Cristina aprovecharon para unirse al ataque. ¡Lárgate! En esta casa no queremos a zorras como tú. Eres un malfario, has traído la ruina a mi familia, gritó Pilar, lanzándole una almohada a la cara. Laura no se quedó atrás. Se levantó y empujó a Pilar. Cállese, vieja de mierda. Ya la he aguantado bastante. ¿Se cree que sigue siendo la señora de la villa? Ahora no es más que una carga para esta familia. Al ver que empujaban a su madre, Cristina se abalanzó sobre Laura, agarrándola del pelo y abofeteándola. ¿Te atreves a tocar a mi madre? Te mato. Las 3 mujeres se revolcaron por el suelo de la estrecha habitación. Javier las miraba, impotente y asqueado. No intervino. Incluso sintió una extraña y retorcida satisfacción. Quería que Laura sufriera, que pagara por haberle engañado. Aunque en realidad, él también era un embustero. Esa noche, Laura se fue, recogió su ropa, que ya no era mucha ni estaba en buen estado, y desapareció en la noche lluviosa. Javier suspiró aliviado, creyendo que se había librado de una carga. Pero se equivocaba. Laura no se había ido sola. Llevaba una bomba de relojería en su vientre. 2 semanas después, Laura volvió. Estaba más delgada, demacrada, con ojeras profundas. Se plantó en la puerta de la habitación, con una ecografía arrugada en la mano. Javier, estoy embarazada. Es tuyo. Javier, que estaba arreglando un pinchazo de la moto, recibió la noticia como un rayo. ¿Embarazada? ¿Ahora? ¿Cuando apenas podía mantenerse a sí mismo y a su madre? Mientes. ¿Cómo sabes que es mío? Con lo promiscua que eres, a saber con cuántos te has acostado, la rechazó con crueldad. Laura, llorando, se arrodilló a sus pies. Te juro que solo he estado contigo. Si no me crees, espera a que nazca y hacemos una prueba de ADN. Cariño, nuestro hijo no tiene la culpa. Cásate conmigo, empecemos de nuevo. Yo trabajaré. No me quejaré más. Pilar, que lo había oído todo desde dentro, se arrastró hasta la puerta y le señaló. ¿Casarte? ¿Pretendes usar ese embarazo para atar a mi hijo? Ni en sueños. En mi familia nunca aceptaremos a una nuera como tú. Javier miró a Laura con frialdad. Aborta. ¿Qué? Laura no podía creerlo. He dicho que abortes. No tengo dinero para mantenerlo. ¿Quieres que nazca para que se muera de hambre? Ve y aborta. Te doy 20 euros. La crueldad de Javier fue la puñalada final que acabó con todas las esperanzas de Laura. Miró al hombre que una vez había idolatrado,
con el que había soñado formar una familia, y que ahora se revelaba como un monstruo sin corazón. «No eres humano», gritó Laura, abalanzándose sobre él para arañarle. Cristina, al ver que atacaban a su hermano, cogió el palo de la fregona y le golpeó con fuerza en el vientre a Laura. «Suelta a mi hermano, loca». El golpe hizo que Laura cayera, golpeándose el abdomen contra el duro suelo de cemento. Soltó un grito de dolor y se retorció, agarrándose el vientre. Un hilo de sangre empezó a manar de entre sus piernas, manchando el suelo sucio. «Sangre, mi hijo», susurró Laura, con el rostro pálido. Javier y Cristina se quedaron paralizados, mirando el charco de sangre. Pilar se desmayó del susto. Nadie se atrevió a llevar a Laura al hospital porque no tenían dinero. Se quedaron allí, viendo cómo la vida abandonaba a la pequeña criatura que aún no había nacido. Cuando los vecinos oyeron los gritos y la llevaron a urgencias, ya era demasiado tarde. El bebé no pudo salvarse. Laura perdió mucha sangre y entró en un estado de shock psicótico. Tras salir del hospital, Laura enloqueció. Murmuraba constantemente sobre el hijo que había perdido, sobre la villa, sobre el amor eterno. Merodeaba por los alrededores de la habitación, acosando a la familia de Javier. Una tarde de lluvia torrencial, se coló en la habitación mientras Javier dormía profundamente, agotado tras un largo día de trabajo. Pilar deliraba en la cama, y Cristina no estaba. Laura, con un cuchillo de pelar fruta en la mano, se acercó a Javier. En su delirio susurró: «Javier, cariño, vámonos, vámonos al paraíso. Allí no hay pobreza, ni está tu vieja esposa. Viviremos felices para siempre con nuestro hijo». Javier se despertó de golpe, y al ver a Laura con el cuchillo en su cuello, se levantó de un salto y echó a correr. Salió de la habitación y subió a la azotea del pequeño edificio de apartamentos. Laura le perseguía de cerca, con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa demente. «¿A dónde vas? Me prometiste que estaríamos juntos para siempre». Al llegar a la azotea del 5º piso, Javier se vio acorralado. Detrás de él solo había una barandilla baja, y debajo, el frío asfalto. «Laura, cálmate, hablemos», le suplicó Javier. Laura no escuchó. Se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. El impacto, sumado al suelo resbaladizo por la lluvia, hizo que ambos perdieran el equilibrio. Javier resbaló y cayó hacia atrás, por encima de la barandilla. Laura se aferró a él, como un abrazo mortal del que no podía escapar. «¡Ah!». Un grito desgarrador rompió el silencio de la lluvia. Ambos cayeron al vacío desde el 5º piso. ¡Plaf! Todo quedó en silencio. Su sangre se mezcló con el agua de la lluvia, extendiéndose por la calle. El fin de un amor culpable. El fin de unas ambiciones ciegas y de una traición despreciable. Pilar, al enterarse de la muerte de su hijo, sufrió un derrame cerebral y falleció de camino al hospital. Cristina, después de organizar el funeral de su madre y su hermano con el dinero donado por los vecinos, y aterrorizada por las enormes deudas que Javier había dejado, huyó del país y nunca más se supo de ella. 3 años después, estoy en el balcón de mi nueva villa frente al mar en Marbella, respirando el aire puro. La brisa del mar agita mi pelo, ahora corto y con un estilo atrevido. Después de todo aquello vendí la villa de Madrid, llena de recuerdos dolorosos. Me mudé con mis 2 hijos a Marbella para empezar una nueva vida. Mi negocio prosperó. Expandí mi cadena de restaurantes por todo el país, convirtiéndome en una de las empresarias de más éxito. Pablo y Sofía han crecido. Son buenos estudiantes y muy comprensivos. Nunca mencionan a su padre, como una forma de protegerme de los malos recuerdos. Bebo un sorbo de té de manzanilla, mirando a mis hijos jugar en la arena blanca. Siento una paz increíble. He superado la tormenta, he tenido mi venganza, y he aprendido a soltar. Ahora vivo para mí, radiante y orgullosa, como un girasol que siempre mira hacia el sol. El pasado está cerrado. Los traidores pagaron el precio más alto por sus elecciones. Y yo, la esposa abnegada de antaño, he encontrado el verdadero valor de mi vida: la libertad.